Hola, bienvenidos a la 17ª clase sobre la Escuela de Familia desde la neurociencia. Hoy vamos a trabajar dos aspectos muy correlacionados, la inteligencia visual, es decir, la percepción, y el autocontrol. Los estudios, os he cogido una frase de Eduard Bono, han demostrado que el 90% de todos los errores que cometemos son originados en la percepción, no en la voluntad, no en la atención, sino en cómo percibimos las situaciones que nos rodean. Vale. Estamos ya en la última de las sesiones, las he puesto juntas porque van muy relacionadas, sobre inteligencia visual y autocontrol. Esta es la última del desarrollo intelectual en familia. Vale. Nuestra subjetividad, para empezar con el tema de la inteligencia visual, provoca que no veamos las cosas como son, sino como nos hacemos la idea a través de nuestro cerebro, que es automático, de cómo son. Bien, esta es la idea, cómo lo ve el padre, es medio broma, cómo lo ve el niño y cómo lo ve la madre. Por diferentes situaciones he cogido una imagen, y esto es en muchas cosas, dependiendo de cómo la percibimos, nos hacemos esas ideas dependiendo de la importancia. La función que llamamos espacial es la capacidad para percibir e interpretar las formas de todo el espacio que nos rodea. Es la habilidad que pones en marcha cuando a vuestro hijo le pedís que dibuje, por ejemplo, un dragón, o que haga una plastilina. Va a utilizar no las mismas medidas que hace un adulto. Si estáis recordando, por ejemplo, las clases de dibujo lineal y estáis pensando en qué tipo de habilidad es la que utiliza un arquitecto, un delineante, un ingeniero para realizar planos, es eso literalmente, estáis en lo cierto. Y es una actividad que se tiene que implementar a través de los padres. Muchos padres prestan poca o ninguna atención a esta forma de percibir y de pensar, pues consideran que es un componente de la inteligencia poco útil o que nace de motu propio. Precisamente es algo que tenemos que trabajar respecto a las actividades, calcular las distancias. Vale. Es completamente diferente, como vamos a ver a continuación. Bien, la capacidad para percibir, interpretar y construir figuras en el espacio es una de las 6 áreas clave para contribuir al desarrollo intelectual que ya les he estado dando en estas últimas sesiones. Aunque pueda parecer que solo los diseñadores utilizan este tipo de inteligencia, se utilizan infinidad de ámbitos que no controlamos. Pero más allá de su aplicabilidad en el mundo laboral, tiene un tipo de pensamiento que es completamente distinto al que pudiéramos pensar, y es imprescindible para la vida cotidiana de nuestros hijos y para sus capacidades de autocontrol. Por eso les he decidido poner esta primera parte antes. Cuando pensamos con palabras, en nuestra mente sigue un discurso lógico. Las palabras hacen que la mente acate lo que la última palabra le ha dicho, que es lo que le obligan las leyes de la gramática. Pero cuando pensamos en imágenes, que es lo que hace el hemisferio derecho, pensar en imágenes, cuando hay un trauma, por ejemplo, ya lo he hablado en reiteradas ocasiones, se piensa en imágenes, cuando hay algo, porque es un hemisferio que nace antes, ya aparece inútero, completamente desarrollado. Cuando pensamos en imágenes lo hacemos de una manera intuitiva, es decir, cuando hablamos de intuición no pasa por el raciocinio. Para que pase por el raciocinio tenemos que hacerlo obligatoria, voluntaria y deliberadamente consciente, a través de los padres, para que desarrollen con profusión esa capacidad de inteligencia perceptiva intelectual. Es el tipo de inteligencia que nos permite calar a una persona nada más conocerla, saber cómo debemos resolver un problema sin llegar a entender cómo hemos llegado a esa determinada conclusión, o también saber cuál es el lugar más adecuado para colocar el balón con el fin de que el otro jugador pueda transformarlo en gol. Anticipar esas jugadas que no se la puedo pasar, si va corriendo se la puede pasar aquí, te la tengo que pasar delante porque va corriendo. Esa es la inteligencia visual. Otra razón por la que las habilidades espaciales son tan relevantes en el desarrollo intelectual de niños es que están muy ligadas a la inteligencia social, o lo que es lo mismo, a la capacidad de que vuestro hijo sepa desenvolverse con éxito en las relaciones sociales. Cada vez que vuestro hijo se encuentre frente a otra persona, su cerebro interpretará de una manera inconsciente cada uno de sus éxitos. Esos gestos, ¿vale? Sus capacidades de percibir lo que está
en el otro le hace sentir exitoso, o infravalorado, porque todos necesitamos que se nos esté haciendo de esta otra manera, ¿vale? Alexander Todorov es un neuropsicólogo de la extinta Unión Soviética, se fue a trabajar a Estados Unidos y se descubrió que simplemente escuchando a alguien de una determinada manera, la persona era capaz de sentirse escuchada y que hablaba mucho más profusamente. Pero aún hay más respecto a la inteligencia espacial. En la medida que el espacio de nuestra cara sea más simétrico, las personas se sentían mejor escuchadas por algo que no depende de nosotros, ¿vale? Muecas, caras y silencios les ayudarán entonces a interpretar distancias sociales, gestos, o entender qué ocurre con las palabras y si tienen segundas o no segundas intenciones. Por ejemplo, en el tema del autismo y del Asperger tienen especial dificultad frecuentemente, no todos, pero tienen especialmente dificultad en estas segundas intenciones. Hacer bromas, ¿vale? ¿Cómo se puede trabajar indirectamente? Ayudándoles a entender la percepción de las distancias, porque tienen muchísima relación entre ellas. Todo esto es así porque el cerebro no ve la realidad tal como es, sino que tiene que interpretarla, y la interpreta de una manera sucinta y no deliberada, no consciente. Si tú ves a tu esposo de perfil, no vas a ser capaz de ver el lado que oculta tras una determinada silueta, pero tu cerebro interpreta, obviamente, que el resto está ahí. De la misma manera, cuando vemos un coche, fácilmente podemos verlo entero. Seguramente vemos la parte delantera, los laterales, pero inmediatamente el cerebro interpreta que se trata de un coche completo. Con la interpretación de las caras, el cerebro tiene que hacer un esfuerzo adicional. El cerebro puede fijar su atención automáticamente y sin que seamos conscientes en diferentes rasgos de la cara, como la forma que tiene la boca, los ojos, y a partir de esos datos interpretar qué emoción, qué intenciones tiene la persona. Por ejemplo, ante la percepción social, se calcula que en menos de una décima de segundo la persona anticipa si el otro, el interlocutor, es suficientemente confiable, si es alguien digno de cualquier valoración o de que yo pueda compartir con él algo digno. 0,1 milisegundo. En los estudios que hemos hecho, añadiendo esto es percepción social, esto es psicología, lo que estoy diciendo, si añadimos un paso más desde la neuropsicología, los estudios nos dicen que aquellos padres que más trabajaron estos puntos, después van a ayudar a sus hijos a que sean más capaces de anticipar gestos que aparecían desapercibidos para otro tipo de personas que no tuvieron este entrenamiento. En este sentido, la parte derecha del cerebro se encarga de juntar automáticamente todas las partes independientes y también de darles un sentido, como cuando tu hijo construye una casita de piezas de Lego. Así, el niño puede diferenciar a su papá de su tío, porque uno lleva barba y el otro no, por ejemplo, o distinguir cuando su mamá está enfadada, de broma o en serio, porque en el primer caso sus labios están menos apretados que el segundo. En la ilustración siguiente podéis ver el proceso de interpretación que el cerebro del niño tiene que hacer cuando interpreta la expresión facial del otro. ¿Pero qué ocurre si no están mirando? Bien, aquí tenéis dos caras. Imaginad que el niño se fija en puntos inconexos, no es capaz de verlos. Tiene que haber una coherencia. ¿Qué significa verbalizarlo? ¿Qué significa los ojos juntos y los labios hacia abajo? Y que lo verbalicen. Esto es enfado. Esto es con las cejas más separadas y la boca medio entreabierta. Asombro, puede ser. Esto es tristeza, con los ojos juntos pero temblorosos. Y esto es alegría. ¿Por qué dividido por dos partes? Porque los niños van de una parte a la otra. Cuanto antes hagáis esto en casa, antes de los 5 años, por ejemplo, más van a ser luego capaces de transferirlo a otros aprendizajes. La señorita está pidiendo ahora silencio, no hablamos, por ejemplo, ahora no es momento de ponerse a hacer esto otro porque el resto de la clase o el amiguito que ha venido quiere jugar a esto otro. ¿Y dónde se le dice los gestos? Si el niño está jugando en la percepción espacial,
y no atiende a la mirada, que es donde nosotros los humanos emitimos las emociones, las emitimos en todo el cuerpo, pero las trascendemos en la parte de la cara, el niño tendrá una ceguera. Vale. Distintos estudios entonces, con niños preescolares, han demostrado que diversas técnicas y estrategias pueden ayudar al niño a desarrollar la habilidad de entender y dominar las relaciones espaciales entre objetos, de tal manera que pueda interpretar mejor las caras y desarrollar, entre otras, una escritura más clara y ordenada, a nivel de lectoescritura o también a nivel de percepción social. Os detallo mis favoritas a continuación, y las que más éxito tienen a nivel académico en artículos. Juguemos a construir. Los juegos de construcciones, lo he nombrado en numerosas ocasiones, son la principal herramienta de los padres para ayudar a sus hijos a mejorar su capacidad de percibir y construir figuras en el espacio. Juegos de Lego, juegos de maderas. Vale. Los puzzles, legos, bloques de construcción harán la delicia de verdad de cualquier niño. Sin embargo, hay muchos otros juegos y estrategias divertidas que lo ayudarán a comprender y a razonar con formas y en el espacio. Vale. Familiariza al niño con el lenguaje visual, teniendo en cuenta la infinita, iba a decir, pero no, enorme plasticidad cerebral. En lo que al lenguaje se refiere, podemos ayudar al niño a comprender el espacio si utilizamos el día a día a palabras que hagan referencia a la forma de distintos objetos que irrumpen en el espacio de lo que estamos haciendo. Podemos utilizar, por ejemplo, adjetivos nuevos cada vez, que describan el tamaño. Vamos paseando por el parque, vamos a buscar un árbol grande, un árbol pequeño, un árbol verde, un árbol morado, un árbol con frutos, lo que sea, pequeño, alto, bajo, un árbol gordo, un árbol fino, un árbol diminuto. Bien, porque los adjetivos, frente a los sustantivos, un sustantivo es algo que es. Un adjetivo es una característica de ese que es del ser. Ok, vale. La forma, también adjetivo, curvo, recto, puntiagudo, romo. Un niño no tiene la capacidad de saber qué es romo, ¿vale? Circular, cuanto más palabras, conforme hablé la semana pasada sobre el lenguaje, más vamos a enriquecer el vocabulario. Y recuerdo la clase de la sesión pasada que tiene una enorme incidencia a mayor vocabulario, más capacidad intelectual y de escapar a las sensaciones de descontrol que pueden tener. Y después de esta clase voy a hablar sobre ayudarles a aumentar la sensación de autocontrol del entorno. O su estado, está lleno, está vacío, está torcido, ¿cómo lo describirías? También podemos señalar la relación que toman los objetos en el espacio utilizando preposiciones. Así, en vez de decir voy a poner el juguete aquí, podemos probar con algo un poco más espacial. Voy a poner el juguete sobre la mesa. Voy a poner el juguete sobre la segunda estantería en la parte derecha de tu habitación. Y voy ampliando dependiendo de dónde está. En lugar de decir tu camiseta está en el armario, cada vez, dependiendo de la edad del niño, voy haciendo, ¿para qué? Para que pare y piense. Porque de alguna manera es como cuando damos varias órdenes, tienes que ir a la tienda y comprar, qué sé yo, café, tal, se lo ha olvidado. Pero esto, que son números, los puedo cambiar, se pueden combinar fácilmente y no altera el producto. En la secuencia tienes que ir a la habitación, en la segunda estantería, la que es blanca, la que está detrás del libro, ¿cuál? ¿Qué libro me has dicho? Pero el niño lleva la secuencia, no puede, si se equivoca en alguna de las secuencias. Porque esto es interesante, porque va a almacenar espacialmente, no solamente a nivel verbal, sino también espacialmente, que es otra área, sobre todo el área occipital del cerebro. En vez de decir la muñeca está guardada, la muñeca está guardada dentro del armario que está junto a los abrigos de la abuelita y en medio de no sé qué. Vamos ampliando dependiendo de la capacidad o si lo hayamos hecho. Esta es una cuestión fundamental con niños con tendencias disléxicas y que ocurre frecuentemente tanto en TDAHs o en otro tipo de circunstancias de déficits de aprendizaje. Por ejemplo, nuestro cerebro siempre toma como referencia para orientarse nuestro propio cuerpo. Para mí la derecha es esta y para mí la izquierda es esta. Si te digo que penséis en el punto cardinal norte, lo más probable es que pienses en mirar al frente. Justamente conforme yo estoy mirando al frente es el sur, pero lo primero que nos viene es pensar al norte. Si realmente sabes dónde está el norte,
Probablemente hayas girado para poder orientarte, haciendo que el punto cardinal se sitúe frente a ti. Bien. De hecho, cuando cogemos un plano y vamos a un centro comercial, o nos dicen en un parque dónde está, tomamos el espacio para lo que tenemos que hacer, para orientarnos. Lo que estamos haciendo en ese momento es activar por medio del cuerpo las neuronas de la parte occipital para que se orienten para hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, cuando alguien sube a mi despacho, me suele señalar, por ejemplo, en el parque, y yo les digo, no, el parque está aquí abajo. Hay una desorientación al subir por escaleras y necesitan reubicarse, es como un reseteo de las neuronas. Un primer paso para favorecer esa orientación respecto al propio cuerpo es enseñar al niño a diferenciar entre la derecha y la izquierda. Y esto es fundamental. Por ejemplo, si un niño es ambidiestro, tiene más dificultades, porque escribe con ambas, no le podemos decir derecha. En lugar de torcer la esquina y decir, vamos por aquí, yo siempre hago eso, vamos por la calle de la derecha. Ahora vamos a cruzar a la izquierda. Esto lo hacía desde que mi hijo tenía 2 años, porque ya se le ha sinaptizado, ha aprendido, que al final es lo que es el aprendizaje, se ha sinaptizado, que la izquierda es para allá, viene de natural, aunque después pueden haber desorientaciones espaciales porque hay una desconexión de esa parte del cerebro. También podemos indicarle que la cuchara está a tu derecha. Pedirle que levante la mano izquierda o ayudarlo hacia qué lado mira la letra B. ¿Hacia dónde mira la letra B? ¿Dónde está mirando? Sigue mirando hacia la derecha, es obvio. Vale. Trae el pensamiento espacial a su mente, no viene de natural, es hacerse, es como ponerle un libro delante que tiene que hacer una persona. Ayudar a vuestro hijo a razonar sobre el espacio es una magnífica idea, creédmelo, para que entienda las relaciones entre objetos. Solo hace falta vestir a vuestro hijo y llevarlo contigo a hacer la compra para preguntarle cosas como ¿por qué lado se ponen los pantalones? ¿Qué está más lejos, el supermercado o la escuela? De aquí, de donde estamos ahora. Tiene que calcular la distancia mentalmente. ¿Tú crees que esta sandía cabe en esta bolsa? Por ejemplo, ¿vale? Esto es una bolsa, esto es una sandía. ¿Cabe en esta bolsa? Y el niño va a hacer... Pero no tienes que tocar la bolsa. Quiero que hagas, la abrís y que haga cálculos. ¿Cuántas, qué sé yo, cuántas frutas caben en una bolsa pequeña? ¿Cuántas mandarinas? ¿Cantan las mandarinas? ¿Cuántas mandarinas caben en esta bolsa pequeña? Vamos a hacer un cálculo. Es orientación espacial. Está calculando. El cerebro hace una enormidad de proposiciones a través de retos. ¿Qué ocupa más espacio? ¿Este plátano hermoso o estas 4 manzanas que son pequeñas? Vale. Y no las junta, sino que lo hace mentalmente en la pizarra digital. Bien. Juega a hacer mapas. A muchas personas parece una locura hacer o interpretar mapas con un niño de 3 o 4 años de edad. Ya os digo que a mí me dejan asombrados los niños. Si trabajamos con ellos vais a ver que no es tanta locura. Sin embargo, ellos lo encuentran fascinante y divertido. Lógicamente no podemos empezar con con el metro de Madrid. Por ejemplo, lo más conveniente y entretenido es comenzar por dibujar el plano de la habitación donde estáis. ¿Bien? Si son muy pequeños. Podemos comenzar por dibujar la planta, la forma de la habitación, y luego dibujar el sofá, la silla, y pasar de ahí a todo el habitáculo, todo el piso, toda la casa que tenemos. ¿Puedes hacerme ahora, de alguna manera, lo que recuerdas de la última biblioteca que fuimos el sábado? ¿Cómo era? Que habían 2 plantas. Y haz un esquema, no es un dibujo fantástico, para ver cómo ubicas. Porque es importante no solamente recordar, sino estructurar el espacio donde estaban las cosas. Vale. Otro día podéis hacer lo mismo, pero en una estancia diferente. La cocina de los abuelitos, o cómo estaba el cine, cómo llegamos ahí. Si tomáis el transporte público, mirad el recorrido en un plano. Puede ser de una gran forma de orientarse de una manera enormemente sencilla. Hay ingenieros que hablan que nosotros solemos vivir en no más de 47 metros cuadrados. Y es verdad. Estamos al trabajo, estamos en nuestra casa y tenemos ese espacio, es nuestra zona de confort. Vale. Cuanto más ampliemos, más capacidad después tendrá a nivel psicológico de salir de esa que ya se sabe mucho para
generar la capacidad de controlar zonas que no son tan familiares. Y esta parte va a ayudar, esto que estoy enseñando hoy, esta parte va a ayudar a generar ese tipo de situaciones. ¿Vale? También podéis, por ejemplo, el mapa del mundo, hablar de los distintos países, de qué personajes se encuentran en ellos. José Peter Pan en Londres, Ratatouille, ¿de dónde era Ratatouille? ¿Te acuerdas que había una torre? ¿De dónde eras? De París. ¿Y dónde está París? Y hacer este tipo de historias. Aladdin en Arabia, o Pocahontas en Estados Unidos. Vale. Hay una infinidad de personajes, animales, árboles o escenarios naturales que vuestro hijo va rápidamente a asociar con un lugar. Respecto a aplicaciones y videojuegos, vale. Seguramente habréis leído, os han dicho, en algún artículo de periódico que los videojuegos son fantásticos para desarrollar las habilidades visoperceptivas del niño. Bien. En estas aplicaciones podrás encontrar todo tipo de puzzles, rompecabezas, para que tu hijo se exprima las neuronas jugando. La verdad es que yo no recuerdo ningún artículo científico, y os aseguro que leo bastante, que relacione el hecho de jugar a través de estas aplicaciones con un mayor resultado de destreza visoperceptiva. No existe, porque el niño se le viene dado y no tiene que pararse y pensar, sino que se va moviendo. Jugar, qué sé yo, ¿cómo se llama este que hicieron dibujos? Mario Bros, con orientaciones, no ayuda a mayor espacialización visocognitiva, ¿vale? Hay 3 artículos que relacionan jugar a videojuegos con una mayor velocidad para detectar y procesar información visual, pero son estudios realizados con niños mayores. No hay ninguna evidencia de su uso en niños pequeños, y sin embargo, sí hay evidencia en contra. Cuando yo digo niños mayores, son niños a partir de 9 años, ¿sí? A partir de 9, 10 años, sí hay evidencia. Antes no, pero sí la hay en contra, como os estoy diciendo. Siento decir que no he encontrado ninguna aplicación que resulte útil para el desarrollo intelectual y emocional de los niños en estas edades, pero tampoco de mayores, tampoco de ancianos, tampoco que prevengan. Es mejor el lápiz y papel. Acabamos de hacer una sesión. Y es mucho más importante supervisar diariamente trabajando con lápiz y papel. Sin embargo, los videojuegos siempre son una tentación para los niños como para los padres. El reto es elegir que sea adecuado para un niño menor de 6 años. También está el juego de hacer caras. Les encanta hacer caras y adivinar qué es lo que estoy representando solamente con las caras. Sobre todo si es una excusa para poner caras divertidas y reír. Está demostrado que descifrar e interpretar expresiones emocionales ayuda a desarrollar la inteligencia social, como antes les mostré. Podéis jugar con ellos a poner caras mientras cenáis o cuando os laváis los dientes. Cuando el niño tiene tan solo 2 a 3 años, podéis comenzar a poner cara de contento, triste, enfadado, sorprendido, y poco a poco aumentar el repertorio, que es enorme, con emociones más complejas como la indecisión, el aburrimiento, el nerviosismo. Es el juego de adivinar quién es quién o qué está haciendo, ¿vale? Bien. Lo que no puede faltar a ninguna edad son las 2 caras favoritas de todos los niños, la del monstruo y la del loco. Porque si hacemos las cosas simplemente para que aprendan, los niños se aburren, ya bastante es. Lo que tenemos que hacer es que segreguen serotonina y que se diviertan y que sea un juego. ¿Ok? Vale. Entonces, esta parte ya ha acabado. Recordemos, la percepción es la puerta a través de la que interpretamos nada menos que toda nuestra realidad. La percepción, pero si estamos así, que esa es la realidad de muchas personas con tendencias depresivas. No interpretan ninguna realidad porque su realidad está autoasimilada como negativa. Yo suelo trabajar en neurofisiología, levantando la cara y caminando, simplemente permitiéndose ver, respirar e interpretar automáticamente el cerebro qué es lo que hay ahí. Los beneficios de una buena capacidad de razonamiento visual, espacial, van a ayudar a vuestro hijo a dibujar y escribir mejor, a dominar las matemáticas, porque las matemáticas son espacios neuroespaciales, ¿vale? A ser capaces de interpretar las expresiones de los demás con mejor relaciones sociales y a desarrollar un estilo de pensamiento más rápido, más intuitivo, que no tiene por qué pasar por el cerebro. ¿Bien? Y juega, siempre os digo, con vuestro hijo a comprender y a dominar las relaciones espaciales y haréis que sea mucho más rápido para él entender. Hay un estudio sobre matemáticas, aprendizaje de las matemáticas, y cómo se trabajó esto en la infancia. A más se ha trabajado más capacidad, más fluidez para el espacio matemático, que es una abstracción.
Y vamos ya con el tema del autocontrol. Muchos padres me piden, me gustaría conseguir que se autocontrolara, que se gestionara en sus emociones, en sus capacidades y en su todo. ¿Veis aquí el dibujo, la gestión del estrés, que ese es el autocontrol? Una niña que la madre le ha dicho, ahora no se come, estoy preparando la comida, ¿vale? Y está mirando las galletas. Si la niña está autocontrolada, ¿cuánto va a tardar? Pues lo mismo lo deja. Pero si no tiene la capacidad de gestión, va a ser difícil. Hay una cuestión que es bastante asombrosa, vamos allá. Se hizo un experimento, no lo voy a poner, está bien, en la Universidad de Stanford, en el cual unos niños, se replicó en la Universidad de Stanford, se puso a niños con un espacio en que no había ningún distractor, estaba todo en blanco, con una luz, la luz cenital, y no tenían dónde entretenerse. Era asombroso, es el famoso experimento de la golosina. Luego te lo paso si quieres y lo compartimos, ¿vale? El experimento de la golosina era un niño al cual se le decía, vamos a trabajar con esto. Tú te vas a quedar aquí con 2 golosinas y yo te las voy a dar, pero me tengo que ir, de tal manera que te dejo una golosina y me voy, y si tú has aguantado hasta que yo vuelva, sin comértela, te daré 2. Este experimento es muy famoso, es el experimento de la golosina, y bueno, se hicieron cantidad de investigaciones porque no se entendía por qué unos niños conseguían controlarlo y otros no. Bien, para lograrlo, lo curioso es que el lóbulo frontal debe asumir el control absoluto. El lóbulo frontal, luego os lo presentaré, mi amiguete, el lóbulo frontal. Dominar la parte emocional e instintiva, es la parte superior, y es una emoción que funciona en frío, como os expliqué. Y combatir la frustración y el hambre. Para poder ejercer ese control, el lóbulo frontal necesita consumir grandes cantidades de glucosa, mientras está oliendo glucosa, que es al final la esponjita de la chuche, y mientras tiene hambre. Y a estos niños se les hizo esas pruebas a la hora habitual de comer, que era a la 1:30, 2 de la tarde, con mucha hambre. ¿Cómo era posible que algunos niños, algunos, los menos, controlaran esto y otros no? Cuanto más tiempo se esfuerza el lóbulo frontal, que es el último en desarrollarse, a partir de los 13 años empiezan las conectividades. Yo les invito a que revisiten el tema 2, el ABC del cerebro para padres, que ya está en mi cuenta de YouTube, para evitar la golosina. Tiene que estar manteniendo el piso del freno. Pero ¿cómo hacerlo si estoy mirando la golosina? Porque al final el control se hace más difícil. Más y más azúcar demanda para seguir pesando, porque el lóbulo frontal es el que más glucógeno requiere. Lo que hace la golosina más y más apetecible al no poder disfrutarla, y convierte el juego en una lucha de fuerzas extenuante. Es una lucha de fuerzas formidable. Es como cuando nos dicen, no puedes beber, has llegado a un punto de necesidad de control. En la esencia estamos intentando demostrar qué es lo que puede hacer el lóbulo frontal para reconectarse y frenar el deseo de alguien que ha llegado al alcoholismo, al tabaco, a la ludopatía o tantas otras situaciones que la persona ya ha perdido el control. Y para eso solamente podemos activar el lóbulo frontal. Lo curioso de todo esto es que estas experiencias vienen ayudadas por las frustraciones que el niño haya sido capaz de asumir en un ambiente de calma y de naturalidad. Bien. Lo que sabemos a nivel de neurociencia, os lo explico. Hay más fibras aferentes, es decir, que van del cerebro emocional de abajo hacia arriba, al racional, que a la inversa. Hay 3 a 4 veces más. Hacia arriba, quiero, come, hazlo, que hacia abajo. Por tanto, las emociones tienen un empuje enorme y que requieren ser educadas. ¿Y quién va a educar eso? Los padres. Y por eso me dedico a la escuela de familia desde que llega Albatera, porque es imprescindible. Sin familia no hay educación. Todo lo demás es una dejación de funciones, créedmelo. Aunque la capacidad de autocontrol es relativamente pequeña, esa educación es fundamental. Los padres y educadores deben facilitar ese control de espera, ¿vale? La espera disfuncional, la incapacidad de dominar
ese control de una manera disfuncional es la que genera desde delincuencia, impulsividades y otro tipo de cuestiones. Es lo que va a enseñar a llegar al niño a la felicidad por espera, que simplemente se llega por contraste. Y la felicidad es muy contraria al placer. El placer es momentáneo, algo transitorio, algo que se va. La felicidad es la sensación de que yo, por medio del lóbulo frontal, autocontrol, cuestiones de mi vida. La capacidad de controlar la frustración, más que cualquier otra variable, como inteligencia, nivel socioeconómico, cultural, inversiones en que el niño ha tenido, clases particulares, lo que queráis, la capacidad, repito, de controlar la frustración en otros momentos, el ser capaz como padre de decirle, no, cariño, no voy a comprarte esta chucha ahora, no, cariño, ahora no es el momento, vamos a poder soportar sin lo que sea y vamos a esperar un momentito a que mamá se siente para comer todos juntos o papá se siente que ahora llega. La capacidad de esperar, anticipar y que haya un beneficio es lo que nos convierte esencialmente en personas. Pues bien, esa capacidad de controlar la frustración, más que la inteligencia, repito, más que ser inteligente, más que el nivel socioeconómico, más que lo que queráis, era lo que mejor predecía cuando habían pasado, se han hecho estudios a los 30, a los 40 y a los 50 años. Mitchell los investigó, fue el trabajo de toda su vida, es el investigador principal de la Universidad de Stanford, la nota de examen de selectividad, la satisfacción en relación con sus compañeros, con su vida, con su familia y en general su nivel de adaptación social. Pasados 50 años se demostró que aunque aquellos niños que habían sido capaces de esperar tenían varias características, ganaban 5 veces más dinero, tenían relaciones familiares más satisfactorias. Eran capaces de poner límites de una manera más adecuada porque habían sabido respetarse primero a sí mismos al soportar la frustración. Y tenían una capacidad de prospección de cara al futuro de lo que quería hacer mucho más sana que aquellos que cuando se les pasó el test, un test muy típico en nuestra profesión, el test de Wechsler, de inteligencia cristalizada, que no había medido tanto su futuro. Yo conozco personas que tenían esta capacidad mucho más desarrollada, pero habían habido situaciones muy asombrosas que precisamente por creerse que tenía estas capacidades intelectuales cristalizadas, después no habían tomado decisiones sanas por no saber soportar la frustración ante ciertas decisiones, demasiada impulsividad. Una de las cuestiones que yo personalmente más estoy trabajando es la impulsividad disfuncional. ¿Vale? Estas son partes del cerebro fundamental, se me ha ido, ¿vale? Todo el lóbulo frontal ocupa aproximadamente el 37% del cerebro y el córtex, el neocórtex prefrontal. Estos dos son fundamentales para el freno, pero se sinaptizan, se conectan a partir fundamentalmente de los 21 años, 22 años. La pregunta que yo me hago, que es la que se han hecho los neuropsicólogos franceses y en su colegio oficial sí que han firmado, es ¿cómo podemos darle a un niño un móvil para que grabe a un compañero y lo suba? No tiene la capacidad de anticipación o de pensar que puede estar haciendo determinadas circunstancias. Vale. Así que dicho lo cual, ¿cómo podemos estimular el autocontrol? Cuando les digo que no, que tienen que esperar, estoy haciéndoles un regalo importantísimo para su cerebro, que es el conocimiento y la capacidad de soportar los momentos difíciles. Es decir, desarrollar el autocontrol, que no serán niños que se piensa que serán encorsetados, es decirle que no. Una cosa es el que no y otra cosa es el autoritarismo. No, les doy una explicación, porque quiero que sean capaces de esperar. Todo lo contrario de la madurez que está en la última parte del cerebro que se desarrolla es precisamente el infantilismo. Quiero. Yo conozco gente que no corresponde su edad cronológica con su edad mental y me parece que esto no es muy anodino y eso es necesario trabajarlo. Bien, os pongo un ejemplo. Un estudio avala los beneficios, este ya tiene algún tiempo, fue el 2018, los beneficios de la meditación pero no en términos esotéricos ni religiosos. La meditación, pararse y pensar, respirar, a ver, ¿por qué me ha dicho esto mi padre? ¿Porque me odia hasta la muerte? No, simplemente porque me da razones. No podemos pisar el freno mucho tiempo
si no hay una razón suficiente. Ahora no es el momento, vamos a estar todos juntos, es necesario que respetes, no nos estamos haciendo daño. En el control de la atención, lóbulo frontal y de las emociones. Bien. De hecho, las necesidades básicas de la salud cerebral, lo repito, es afecto, que es todo lo contrario de la sobreprotección, es dejarle al niño que coma patatas a la 1:30 cuando está a punto porque quiero, o comprarle una chuche de dulce y luego que se quede la comida. El afecto, les invito a revisitar la clase sobre el apego. El ejercicio físico, para oxigenar bien el cerebro, es importantísimo. Nuestro cerebro está hecho el 33% de agua. La nutrición neurosaludable es fundamental, porque no podemos, por ejemplo, en España se cena demasiado tarde. La segregación de insulina no rige de la misma manera que cuando comemos a mediodía. Bien, y el aprendizaje de autocontrol. Estas son las partes más importantes del desarrollo de la salud cerebral para gestionar el estrés. Muchos de los problemas que están ocurriendo corresponden a cada una de estas áreas, pero no podemos decir esta más o esta menos. Yo estoy notando en mi trabajo, estadísticamente, en estudios, que en las 4 hay muchísimo trabajo por hacer. En la escuela de padres yo no podría decir que solamente me he de dedicar al 1, es el apego sano, y al 4. Y por eso frecuentemente trabajo desde la neurofisiología, la clínica. Vale. Lo más interesante de esta investigación es lo que sucedió, ya os digo, varios años después. Los investigadores llamaron a los papás de los niños unos 15 años después, este fue el primero de los quienes ya tenían entre 19 y 21 años. Les he puesto el ejemplo de 30, 40, 50 años. Y recogieron información diversa acerca de su vida académica y social. Para sorpresa de los investigadores, la cantidad de minutos que el niño había aguantado sin comerse la chuche estaba altamente relacionada con las puntuaciones de la selectividad y la nota media escolar. Los niños que mostraron más autocontrol en preescolar, porque el estudio fue en preescolar, niños menores de 5 años, yo lo he hecho con niños de 4 años incluso, mejoraron resultados académicos a lo largo de todo el periodo escolar. Al alcanzar la mayoría de edad, los padres de estos niños los describían como responsables y de trato fácil, mucho más que aquellos que no pudieron esperar, porque tenían sinaptizada la parte frontal que antes les he mostrado. Distintos estudios han replicado esta investigación y todos llegaron a la misma conclusión. Cuanto mayor es la capacidad de soportar la frustración, es decir, en términos positivos, cuanto mayor es la capacidad de autocontrol, mayores serán sus logros tanto académicos, de integración social, de satisfacción y de conseguir los propios objetivos en la propia vida. Esto nos lleva al concepto de inteligencia ejecutiva. El lóbulo frontal se dedica a las funciones que se llaman ejecutivas. La inteligencia ejecutiva es el conjunto de habilidades que permiten a la persona decidir metas, realizar planes para conseguirlas, llevar a cabo esos planes y valorar esos resultados, las 4. Es cierto, en cierto sentido la inteligencia ejerce como el director de orquesta, ya os expliqué en el ABC del cerebro, sobre qué va a sonar en cada momento, qué vamos a hacer, cómo supervisar, cómo repasar, cómo seguir si ha estado todo bien. Bien. La parte frontal del cerebro, aquella que interioriza las normas, ejerce también esa capacidad de autocontrol, lo que hace que los problemas se resuelvan de acuerdo con las normas que se han establecido y permite que el cerebro racional tome el control de la parte emocional, que es la más difusa. Recordemos que más del 80% de nuestra vivencia, más del 87% se calcula hoy en día, es automática y está regida por las emociones y no sabemos por qué estamos decidiendo qué cosas en determinados momentos. Estas funciones, las más complejas que ejerce el cerebro humano, que están en la parte frontal, se forjan principalmente durante la adolescencia y la vida adulta, aunque desde muy pequeños comenzamos a sentar las bases de su desarrollo, cultivando el autocontrol, ejerciendo responsabilidades, aprendiendo de nuestras propias decisiones y llevando la batuta de nuestras acciones. Bien. De esta manera, el niño que comienza a desarrollar esta inteligencia ejecutiva es capaz de controlarse y no gastar dinero que le dio su mamá en los primeros cromos que se le pasan por la cabeza, es un ejemplo. La capacidad, entonces, de parar, planificar y decir, si me los gasto ahora no voy a tener, o que necesito controlarlo para luego seguir teniendo,
y de conectar el cerebro emocional, quiero, con el racional permite al niño satisfacer sus necesidades con más éxito, estarán más satisfechos y tendrán una sensación que los neuropsicólogos llamamos de agencia, de control del propio futuro. Una mayor capacidad, entonces, de este autocontrol es clave en la prevención de trastornos del comportamiento. Si alguien se da un golpe en el lóbulo frontal, tendrá invariablemente trastornos del comportamiento, porque es el freno para la conducta emocional, el quiero, y este es el freno, es lógico. Y el tratamiento del temido trastorno por déficit, por ejemplo, de atención, que ya les expliqué, que tiene una sinaptización bastante menor del lóbulo frontal. Bien. Al fin y al cabo, en ambos casos, la raíz del problema se encuentra en la pobre o pobrísima capacidad de autocontrol, que no permite dominar emociones. Rabia, frustración, la propia concentración perseverante, estar en lo que estás mientras tienes que hacerlo. Bien. Pero ¿cómo podemos ayudar al niño a ganar autocontrol? Primero, voy a ir unas partes, vamos a ayudarles a superar la frustración. Lo primero que podemos hacer desde que el niño es realmente pequeño es ayudarle poco a poco a dominarla. No hay otro remedio que exponer al niño a cierta parte de frustración. No le voy a decir a todo que sí. Por favor, dime que no a algo, ¿vale? Pónganle límites a sus hijos. Intente calmar sus necesidades pronto, no añadan más estrés a lo que su cerebro, inacabado, está difícilmente preparado. Entonces, con nuestra calma puede ser capaz de soportarlo, pero no con urgencia. Confíe en su bebé, confíe en su hijo, confíe también en su adolescente. Él puede soportar un pocote o un mazacote de incomodidad. Por ejemplo, cuando necesite cambiar un pañal, tomar el pecho o acostarse, porque está cansado, acude a satisfacer sus necesidades, pero evita angustiarte en ese momento cuando seas muy pequeño. De esta manera, solo le estaré enseñando que experimentar incomodidad, algo físico, es incómodo, hay que satisfacerlo inmediatamente, que cuando tengo hambre, los picos de glucógeno son malos, porque mi madre ya se ponía, y eso viene, se guarda en la parte inconsciente, precuneo, ¿cómo se arregló eso? Cuando tenía hambre mi madre se ponía muy nerviosa y me daba enseguida. Con nuestra calma, en su momento, no le daba algo lo primero que venía, es decir, sé que puede el niño soportar esta frustración y lo voy calmando. Y tiene todo el sentido. Cuando esté nervioso, ayúdale a calmarse, para que él aprenda a hacerlo algún día sin tu ayuda. Tómalo en brazos para que se sienta protegido, estate muy tranquilo y háblale o cántale en un tono muy calmado. Dile cosas con tranquilidad y confianza, que ya va a llegar lo que espera, ayúdale a concentrarse en una determinada... Vuelve amablemente. Eso es el mindfulness, la capacidad de estar con uno mismo sin que la atención se disperse demasiado. Intenta estar a su lado sin sentir angustia o culpa, sino confianza y empatía, sin involucrarse. Yo veo padres y madres que se vuelcan, pierden sus límites normales y se vuelcan perdiendo su adultez en las emociones del niño y acaban los dos sin calma. Okay. A medida que crece, asegúrate de poner límites que el niño tenga que respetar. Hice una clase sobre límites, muchísimo mejor que el castigo, porque el castigo no funciona, les invito a revisitar esa clase. Las reglas en casa, las normas en la mesa, los horarios para ver la tele o cualquier cosa que hagamos, le van a ayudar a su cerebro a entender que no puede tenerlo todo siempre ahora, que hay un momento para cada cosa. Y eso no es tanto como normas, sino porque esta escuela de padres es de la neurociencia. Estoy conectando la última parte, que es el cerebro prefrontal, a decir, tengo que esperar, no porque tenga miedo de que me digan algo. Además, sé que voy a estar calmado, sino porque es bueno. Eso estará conectando, y el cerebro aprende de una manera automática, conectando fibras, que es como aumentar los frenos. Antiguamente, los frenos, por ejemplo, de las bicicletas, iban con un haz de fibras, no el freno ahora de los coches que va con líquido. Pues imaginar que tienen menos fibras. A más fibras, mejor frena la bicicleta. Digámoslo con este ejemplo. Las fibras son las experiencias pasadas en las cuales, en un tono de calma, se ayudó al niño a soportar la frustración y hacerle vivir situaciones en las que no se satisfizo de una manera artificial, antinatural incluso, sus necesidades perentorias, inmediatas. A la hora de poner límites es importante, ya os digo, que os montéis muy tranquilo y aprender que los niños pueden gestionar sus propias normas. Ofrecerle tiempo libre de normas,
o con pocas normas básicas, tiempo libre para hacer algunas cosas que es necesario, así como, sobre todo, actividades físicas que le ayuden a canalizar su energía. Nuestro diseño físico está hecho para no estar sentados, pasamos demasiado tiempo sentados, también en el cole, y más niños pequeños. Necesitamos movimiento. Una de las partes que más se afectó, por ejemplo, durante el confinamiento en la pandemia, precisamente es la falta de movimiento. Nuestra retina no observaba nada más que esas 4 paredes, tristemente, con mucha pantalla. Esto está en el origen de muchísimos problemas psicoemocionales que aparecieron. Bien. Para emular el descontrol emocional, todo lo contrario, nuestro modelo como padres es fundamental. O para emular el control emocional, y somos nosotros los que tenemos que elegirlo. ¿Aumentamos el descontrol o aumentamos el control? ¿Aumentamos el que se pierde y que desconecten, que haya menos fibras en el freno de la bicicleta, o aumentamos la capacidad de control? Y no hay otras. El primer paso siempre es darse cuenta y querer hacer un cambio en estas situaciones. Por ejemplo, ven muchos padres que esto no es algo anodino, ni obsoleto, ni antiguo, siguen pensando de esta manera. Y no nos equivoquemos. Cuando el niño quiere algo, le responden así, o verbalmente, o de una manera física. Un tortazo, una bofetada a tiempo, torta, cachete o tortazo, son todas palabras que describen un golpe. Vale. Estas son formas de agresión. Al niño le vas a ayudar a aprender a tener más reforzamiento en su autocontrol, o lo que se va a afectar directamente es su autoestima. Os lo digo yo, la autoestima, su autoconcepto y su capacidad de freno, porque lo que hace es generar rabia, que luego, como se convierte en cortisol, noradrenalina, va a tener algo donde explotar. Una colleja o capón, para que espabiles. No te he dicho que no, son formas de maltrato, se suele utilizar para expresar desaprobación o marcar un límite. Insultos, pero no sabes que no, con insultos, pero tú eres tonto, ¿o qué te pasa? ¿Vale? Esta manera de funcionar lo que hace es disminuir la capacidad de autocontrol. Dicho de otra manera, aumentar el descontrol emocional, porque por debajo, el 80%, 87%, hay muchísima actividad bullente, no consciente, que estamos aumentando. Yo no soy capaz de aumentarlo por mí mismo, la capacidad de freno de una situación. Bien, pero frecuentemente lo que hacemos es de una manera no solamente impropia, sino tóxica para el futuro de nuestros hijos. Avergonzar, no te enteras de nada, pero no sabes qué, humillarlos. ¿Vale? Gritar, cuando gritamos los niños no escuchan, hablé de esto varias veces. Cuando estamos trabajando el autocontrol, que es una de las zonas que más se afectan, el niño deja de escuchar. Cuando gritamos, el niño deja de escuchar por pura protección. Si le preguntáis a alguien qué ha dicho el otro cuando gritaba, por ejemplo, se desconecta fácilmente, ya no escucha, lo que quiere es pararse. ¿Eso es autocontrol o eso es miedo? Y el miedo es contrario con el autocontrol, porque el autocontrol es consciente, es deliberado y es yo voy a conseguir llegar a un punto donde me sea sano para mí. Y excluir, vete a la pared, me tienes cansado, o incluso con empujones. Dañar sus cosas. Veis que el niño, por ejemplo, no ha podido soportarlo, imaginaos, y ha cogido algo antes en ese momento. Voy a tirar tus cromos a la basura. Generar situaciones que hacen realmente daño. Es fácil distinguir lo que constituye una agresión de lo que no. Cuando infligimos un daño físico o emocional a un niño con el propósito de someterlo, estaremos, respecto a esta clase en concreto, además de generar agresión, estaremos generando una enorme carga en la parte baja del cerebro que le va a repercutir en su autoestima, en las relaciones con los demás, en las relaciones consigo mismo, que es el autoconcepto, o en la capacidad de verse a sí mismo como alguien capaz de agencia, el lóbulo frontal. O sea, o estamos en la parte baja generando malas emociones, o estamos en la parte alta. Confío en ti, vale, has cogido esto, yo no te lo he comprado, es lo que fuera, pero sé que vamos a poder aguantarlo. Hay un momento en que el niño puede, para ese aprendizaje, llegar a errores. Bien. Por eso escribo siempre para esta clase. Cuando eduquemos, recordad que los hijos van a seguir tus consejos, que los hijos no van a seguir, lo que digamos, los consejos, van a seguir el ejemplo. ¿El padre, cuando está haciendo lo que acabo de decir, estaba autocontrolado? No, estaba absolutamente desbocado, emocionalmente irascible, pagando con su hijo lo que no era justo pagarlo con
con ellos. Entonces, por ejemplo, en lugar de decirle cosas como recoge, o los insultos, o las ofensas que antes decía, te sientas en el suelo con él para darle el modelo. En lugar de decir no grites, no pegues, aprende a educar sin gritos, a calmarle, a ponerte en tu nivel, o no atosigándoles. Hemos hablado de esta situación. Vamos a aprender a esperar. Conforme hagáis estos pequeños pasos para enseñarles, va a ser mucho más interesante. Llevar la batuta del presente, en segundo lugar. Para un niño realizar tareas relativamente sencillas como vestirse o guardar sus juguetes puede ser muy complicado, ya os lo digo. Para nosotros es sencillo, esto va aquí, esto va allá, pero conforme vamos creciendo, incluso para algunos adultos, mi despacho es un puro caos dentro de mi orden. Pero es un puro caos de libros, de estudios, de pacientes que van y vienen, pero es mi orden. Y yo tengo un orden interior que salvaguardar. Sin ese orden interior todo se hubiera perdido, pero yo sé que estoy en el presente, no me meto en otras cuestiones. Hay niños a los que les cuesta sentirse en el presente. Por ejemplo, hacer secuencias lógicas les hace ayudar que controlan la situación, aunque a veces se sientan abrumados si hay demasiadas secuencias lógicas. Veamos un ejemplo. Mañana es el cumpleaños de la madre de Pablo y está decidido a preparar un delicioso bizcocho, ¿vale? Sabe que tiene que prepararlo con yogur, azúcar y huevo, y también necesita un gran recipiente para mezclarlo todo. Son ejemplos de la vida cotidiana, pero no sabe por dónde empezar. Afortunadamente, su padre está ahí para dividir la tarea en pasos más pequeños. Los niños no saben. Hacer secuencias lógicas nos ayuda después al autocontrol. Ahora, espero, aunque esté en esta habitación, y después, en lugar de ganar uno, ganaré el doble, porque vendrá la otra y me traerá, o el otro, y me traerá 2 chuches gordas. Es decir, que o me lo como ya y me quedo con hambre, o va a venir la otra y encima tengo autosatisfacción. Pero si no tengo la secuencia hecha de un beneficio mayor, pues no viene. Por eso, subdividir y anticipar los pasos es lo que más ayuda. Vale. Con esta sencilla explicación, Pablo va a saber por dónde empezar y cómo llevar la batuta de su presente. Y va a hacer de cocinero. Si enseñamos a nuestros hijos a realizar tareas de manera organizada, los ayudamos a sentirse menos perdidos, a ganar al final autocontrol, pero también a aumentar la capacidad de resolver problemas, de que haya transferencia de otros aprendizajes. Pues sabemos que las personas con mayor habilidad para enfrentarse a tareas complejas se caracterizan por su buena organización y su aptitud para difíciles tareas con pasos añadidos, que se pierden. Luego, esas secuencias son imprescindibles. Puedes comprobar la eficacia de esta estrategia invitando a tu hijo a resolver, por ejemplo, un puzzle en 3 pasos sencillos. Vale. Primero limpiamos la mesa. ¿Qué hacen los niños habitualmente? Sacan el puzzle y lo ponen en la mesa lo mismo está llena de cosas. Primero, ¿qué hay que hacer? Limpiar la mesa. Y yo le suelo preguntar a mi hijo Pablo, ¿qué hay que hacer primero? Limpiar la mesa. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no limpiamos la mesa? Cuando tenía 3, 4 años. ¿Se puede mezclar con algo? Mira, hay una peladura de una fruta, hay algo, se pueden manchar. ¿Ya no pegarían bien si se manchan o se mojan? ¿Sería igual de fácil? No. Y además, ¿tú lo verías igual? No, son muchas. Luego tenemos que... ¿Lo hizo a la segunda? No. ¿Lo hizo a la tercera? No. Pero quizá a partir de la séptima lo instauró como algo personal. Luego vamos a sacar los alimentos en el plato y luego nos lavamos las manos y empezamos a cocinar. Vale. La estrategia siempre funciona igual, independientemente de que vayamos a hacer una tarta, un puzzle, preparar, qué sé, invitaciones de cumpleaños. Vale. Entonces la secuencia, preparar, priorizar, planificar y supervisar, si lo hemos hecho bien, son fundamentales. Preparamos, elegimos cuál es la parte por la que queremos empezar, por ejemplo en el puzzle. Vale. ¿Qué ocurriría si yo estoy, por ejemplo, en el pastel, he sacado el bol, he sacado la harina, he sacado el azúcar, pero no he sacado los huevos, y estoy mezclándolos, ¿vale? O he sacado los huevos, he sacado el azúcar, pero no he sacado la harina, ¿se le ha pasado? ¿Cómo? Vale, y estoy mezclándolo ya, se hace un engrudo y los niños pueden tocar. ¿Qué ocurriría si tuvieras ahora que ir a coger los huevos? No pasa nada, pues voy a la nevera y cojo los huevos. Vamos a pensarlo, no está pasando. ¿Cómo tienen las manos? ¿Y qué pasaría?
se enfadaría la mamá o se enfadaría el papá o lo mancharía todo. ¿Por qué? ¿Eso lo había pensado de motu propio? No, lo que está haciendo es un tipo de memoria que se llama prospectiva, que son las funciones ejecutivas. Luego, vamos primero a preparar. ¿Está todo preparado? Vale. Muchos niños en exámenes, o muchos adultos, adolescentes también durante exámenes, se preparan concienciadamente, pero el periodo de ansiedad les ha llevado a que olviden determinadas cosas, porque la ansiedad es selectiva siempre. Priorizamos, decir cuál es la parte por la que queremos empezar. Vamos a empezar ahora rompiendo los huevos. ¿Qué crees tú que es mejor? ¿O tirando la harina? Vale, yo esto lo he hecho con mis hijos. Tiramos la cantidad suficiente de huevo, me queda ahí un poquito de leche, y ¿qué es mejor? Tirar mucha harina al principio porque luego se puede quedar seca. Y a veces los niños sí que necesitan verlo para ver, ¡ay, se ha quedado seca! Vale, pues vamos a tirar entonces primero el líquido con los huevos, porque los niños entonces están viendo, ostras, pues sí que es necesario hacer las cosas por su orden. Pero si no lo ven, no lo viven, ¿lo van a apreciar, lo van a valorar? No. Y esto les está ayudando a anticipar, que es el autocontrol definitivamente. Primero vamos a poner, esto es un puzzle, las piezas boca arriba. ¿Por qué boca arriba? Porque si están mezcladas, luego puedo elegir o me va a costar muchísimo. Luego vamos a buscar y colocar las 4 esquinas. Es fundamental. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Las 4 esquinas. Los puzzles ayudan muchísimo a organizarse en este tipo de cuestiones. Y seguimos poniendo los bordes y luego ya vamos poniendo el resto. Pues nada más. Muchas gracias por su atención y les espero en el próximo vídeo, que será la próxima sesión, la semana que viene, en que les hablaré del uso y abuso y dificultades que están generando las pantallas en general o las nuevas tecnologías en los adolescentes. Les comento una pequeña reseña. Este verano pasado, China ha prohibido que adolescentes pasen más de 2 horas al día en redes sociales, en cualquier pantalla. Pero eso todavía parece que estamos lejos de estar en España. Lo dicho, muchas gracias por su atención y les espero en el próximo vídeo.